El cambio de mentalidad colectiva. El siglo XV será un momento de cambio en el ámbito político, económico, social y cultural, siendo el momento en el que Europa empieza a aparecer un nuevo concepto político, el Estado moderno. Surge así el Renacimiento, que se puede considerar como el redescubrimiento del hombre, dándose una revalorización de este y de la cultura clásica frente a la mentalidad medieval que giraba en torno a Dios como causa de todo. Esta época se va a caracterizar por la presencia de una serie de tensiones, pues se da un renacimiento científico y una crisis religiosa. La primera por la creación de la ciencia moderna, la segunda por los movimientos de reforma y contrarreforma del cristianismo europeo. De este modo se suscitaron grandes tensiones ideológicas, religiosas y políticas en las que se amenazó el predominio cultural e intelectual del que había disfrutado la Iglesia durante la Edad Media. Se desarrolla así un concepto de formación en el Renacimiento. La realidad educativa en el Renacimiento no puede verse de manera fragmentada, pues diversas ideas y prácticas propias de la Edad Media siguieron vigentes en el campo educativo y se modificaron lentamente conforme al desarrollo y evolución de los procesos de transformación social, política, económica y cultural. Desde el ámbito económico se planteó un primer concepto de formación orientado como una preparación para afrontar las nuevas formas de relación comercial y productiva. Pero quien mejor expresó este concepto desde el humanismo fue Erasmo de Róterdam. En su ideario de educación concibe dos postulados fundamentales: la noción de educabilidad y vocación. La primera parte de la naturaleza humana como aquella que es susceptible de ser educada, y la segunda, que esa educación operaría racionalmente diferente en atención a su singularidad. Continuando esta noción, en España, Luis Vives proporciona elementos para una teoría de la educación en la que cabe la formación humana en ámbitos como la sabiduría, la vida misma y su fin, por lo que el perfeccionamiento es posible gracias a la mente. En cuanto al realismo pedagógico, encontramos las siguientes características de esta tendencia. Nacen en la Europa del Norte y en el seno de la Reforma. Los países del sur de Europa apenas reciben su influencia debido a la muralla de la Contrarreforma, que no puede recibir la actividad crítica en el conocimiento porque pondría en cuarentena la actitud dogmática de Roma, pues provoca una actitud del hombre propicia a valorar la autonomía del pensamiento, que pone en entredicho el abuso de la tradición y potencia la experiencia personal de la naturaleza. El realismo pedagógico no es antirreligioso, todo lo contrario, busca caminos sin intermediarios para configurar la propia conciencia de la trascendencia. Defiende la lengua materna como vehículo de construcción, cuando todavía el latín tiene el monopolio de la cultura y nuestros autores escriben también en latín. Pone al día métodos de observación y experimentación que amplían casi ilimitadamente el campo del conocimiento y finalmente inicia la organización de sistemas escolares para todos que trabajosamente se abrían caminos hasta el finales del siglo XVIII, donde finalmente el Estado los asume como servicio público. Sociedad burguesa en el siglo XIX. Después de la Ilustración y la Revolución Francesa, en Europa se asistía a un tiempo de revoluciones económicas e industriales, y también de revoluciones políticas con Francia en la vanguardia. A partir de esto surgen notables discursos de reforma social, partidarias de la justicia social, del pacifismo, los derechos de los niños a la educación, entre otras. En ellos era notable la mención de la educación considerada como un bien absoluto. Se suscitaron así no solo reflexiones sobre las finalidades de la instrucción y de la educación, sino también de propuestas y realizaciones prácticas. Surgen así dos perspectivas fundamentales, una de orientación utilitarista, tradición británica, otra idealista que acentuaba la orientación moral, tradición alemana. De esto se tienen algunos autores destacados. Pestalozzi, quien era partidario del desarrollo intelectual, apuntó también al crecimiento moral para el desarrollo armonioso de la naturaleza espiritual humana. De allí procedió a una reforma didáctica. Lancaster desarrolló una reforma pedagógica para responder más a la conveniencia utilitaria de la extensión de la educación. Y Ramón de la Sagra, crítico con la sociedad de su tiempo, trató de formular un modelo humanitario para la sociedad futura. Fue un pensador ilustrado, filántropo y cosmopolita, que analizó los problemas derivados de la forma capitalista de protección y fue defensor de la educación pública y de párvulos.
Finalmente vamos a encontrar la educación y la crisis de la modernidad. Es una mirada hacia una educación humanizadora. Aquel sueño en el poder de la razón de organizar un mundo humano pleno de libertad y progreso no se ha realizado. Por el contrario, lo que se constata es un mundo deshumanizado. La educación ha llegado a un punto de un proceso de deshumanización y donde el papel del docente se ha reducido a un técnico especializado en la aplicación de un conjunto de reglas para orientar la conducta de los alumnos. El ser humano aquí pues es concebido como objeto de la educación y la educación como el adecuado proceso dirigido hacia la mayor productividad mediante el dominio de la técnica. Esta situación pues tiene como resultado un cierto acondicionamiento de las estrategias de pensamiento y de actuación, simplificador y estereotipado que da lugar a individuos pasivos y conformistas. Como solución pues se propone el desarrollo integral de la personalidad, de las potencialidades del hombre y la plenitud humana, una educación humanista que también se da lugar como una reivindicación de los valores humanos, pues somos seres sociales y necesitamos del encuentro solidario, fecundo y humanizador.